Habla Serio con Amanda y Tamia Villavicencio, el podcast. Hola, buenas noches. Estamos aquí en un episodio más de Habla Serio. Esta vez el número 5. Estamos aquí Tamia y Amanda Villavicencio con una luchadora de nuestro país. Ella es Patricia Ochoa. Vamos a tener una conversación con ella y pues aquí se siente un ambiente como que ya nos conociéramos de toda la vida. Lo decíamos off the record. Hay algo poderoso que nos une. Vamos a conocer qué nomás hay detrás de esa sensación que nos une. Bienvenida Patricia, bienvenida Tami a esta conversación de Habla Serio. Buenas noches Tami, Amanda, realmente un gusto estar aquí y compartiendo el dolor de la pérdida de un ser querido. Sí, desde hace algún tiempo yo empecé a ver muchos videos de mi papi, muchos para estar con él, y había uno que me marcó bastante, uno que te quiero compartir y que la verdad para mí me mandó una luz cuando lo vi. Dije, esto es importante. Mi papi habló de nuestras lágrimas, de las lágrimas de sus hijos, y en un video también habló de las tuyas. Y eso pienso que en nuestro corazón sembró estas ganas de vincularnos, estas ganas de sentirnos acompañadas. Y como decimos, el dolor a veces une tan fuerte porque nos podemos reconocer y te admiramos un montón. Han pasado creo que como casi 14 años desde este trágico episodio en nuestra historia del país y en tu historia también personal. Entonces quisiera compartir este video para empezar un poco esta conversación y decirte que mi papi siempre nos contó tu historia, y mi papi estuvo muy comprometido con su historia también. Y eso, entonces vamos a ver este video. Sí, una manera bomba de comenzar este podcast. Vamos a compartir con todos los que nos están viendo. Yo apoyaré a un candidato que no permita que regresen los violentos del pasado. A un candidato, y que me escuche, a un candidato que garantice que las lágrimas de Patricia Ochoa de Gabela seguirán existiendo, pero como el recuerdo a Gabela, a su amor, pero no como un recuerdo de impunidad en este país. Realmente un video que, así cortito, como dice, toda esa entrevista con Carlos Vera es algo muy potente, pero esa parte realmente toca el corazón porque nos muestra cómo el país viene cayéndose a pedazos por la impunidad desde hace tantos años. Patricia, ¿cómo ha sido para ti estos 14 años de impunidad, más allá de lo que decíamos al principio, de la tragedia personal y del dolor personal? ¿Cómo ha sido para ti ver lo que le pasa al país y cómo lo relacionas con lo que se ha expuesto ahora en los casos Metástasis y Purga, por ejemplo? En mis 62 años de vida, creo que desde que empezó la investigación de asesinato de mi esposo, mucho antes, la persecución que fue pública, porque a él lo amenazaron públicamente en plena asamblea, un oficial con el uniforme, y bueno, habiendo sabatinas, el presidente de ese entonces nunca dijo nada al respecto. Parece que para él estaba bien que lo hayan amenazado, porque desgraciadamente en ese tiempo en las sabatinas se amenazaba y se sentenciaba desde sabatinas. Para mí estos 13 años, 3 meses de asesinato de mi esposo han sido crueles e infames. Para mi familia, para mí en lo personal. Justicia, una justicia que lo único que hace es pensar que más bien las víctimas son los culpables. Hasta el que lo han asesinado es responsable de lo que hayan asesinado. Y uno tiene que lidiar con ese tipo de justicia. Realmente a mí Metástasis y Purga no me asombra nada. No me asombra nada porque ya lo viví. Lo viví en la investigación de mi esposo, y no me vengan a decir que solo es ahora con Metástasis y Purga. Eso existía antes y uno escuchaba cuántos jueces, fiscales se pagaba para que no salgan sancionados los delincuentes. Lo que estamos viviendo en nuestra sociedad en este momento no es nada más
el reflejo de esa injusticia que ha habido toda la vida. Porque aquí el que se roba una gallina permanece preso, pero el que tiene para pagar o para apostar al mejor postor de un juez o un fiscal sale libre. Así de sencillo es esto. Y no es de ahora, es de antes. El caso de mi esposo es un caso que debería de avergonzar a la justicia ecuatoriana. Empezando por un testigo protegido falso que contrata a la policía cuando comienza a investigar el caso. Y la misma fiscalía pagan $2,000 a un testigo falso para que diga y poder sentenciar a los que ellos querían sentenciar. Realmente es repugnante la palabra exacta, repugna. Cuando uno ve el caso Gabela desde un principio, y mucho más, cuando ese mismo fiscal que llevó el caso, ahorita es, en este momento, fiscal provincial de la provincia del Guayas. Es triste. ¿De qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos si tenemos allí evidencias de lo que se ha hecho y aquí, por amistad con jueces, con fiscales, se sale libre de cualquier cosa o pagando? Definitivamente eso es lo que nos muestra el caso Purga y Metástasis. Me parece un análisis muy correcto, comparto, Patricia. Realmente ver estos dos casos son realmente un botón, una muestra pequeña de todo lo que ha vivido el Ecuador desde hace mucho tiempo. Justamente esta toma de la justicia por parte de la delincuencia organizada, que ahora además nos damos cuenta que no es solamente en el Ecuador, sino que es transnacional, porque todos estos tentáculos del crimen organizado están en todos nuestros países. Y yo pienso, justamente lo conversábamos creo que ayer, una de las primeras muestras durante el correato de este tipo de crímenes fue el del general Gabela. Y yo no me olvido nunca de ese audio que existe. Nosotros lo publicamos en periodismo de investigación, pues yo trabajaba siempre ahí con mi papi de la mano. Y en ese audio tú le dices, Patricia, algo que a mí me hiela la sangre, pero también así es como hay que ser, ¿no? Cuando el expresidente prófugo de la justicia te llama y te dice, como lo siento mucho, qué pena la delincuencia, ¿no? La delincuencia es alto. Y tú mismo dinos, ¿qué le dices? ¿Qué es lo que le respondes en eso? Porque para mí eso es, o sea, hay que ponerte a ti un estandarte en esa mandada. Yo le dije que me disculpara, pero que él estaba mal informado, que en mi casa no se robaron nada ni una aguja. Desgraciadamente insisto en lo mismo y creo que, como dije antes, la justicia creo que solo nos ve como culpables más bien a los parientes de la víctima y a la víctima como que, bueno, ya le asesinaron y más bien él es el culpable de haber sido asesinado. Desgraciadamente yo cuando escuché el caso de Fernando, cuando lo asesinan y luego comienzan a hablar del teléfono, de cosas así, o sea, realmente repugna que en lugar de investigar a los que los amenazaron, en lugar de investigar a las personas que no querían ver vivas a esas personas o que les obstaculizaba, más bien comienzan a investigar a la víctima y a los familiares de la víctima. Y realmente mucho más en el caso del general Gabela, cuando la policía y el mismo fiscal que llevó la causa le pegaron a uno de los que estaba detenido y le decían que lo que tenía que poner en su declaración era que él había sido enamorado de una de mis hijas, que por eso lo había asesinado, porque mi esposo no quería una relación de esas. Realmente infame. Y más aún, cuando yo en la audiencia de juicio, delante del fiscal que llevó la causa, escucho que le dice, el detenido le dice al fiscal, usted, señor fiscal, estaba presente. Y estaba la policía cuando me pegaba y querían que yo dijera que era enamorado de la hija del general. Realmente eso, lo único que te das cuenta al final de cuentas es de qué justicia hablamos. Si hasta quieren hacer de algo tan doloroso como es la pérdida de un ser humano para una familia, si hicieron un show, una farsa, no se dan cuenta que eso lo único que hace es marcarnos más. Y las cicatrices esas, ser una cicatriz más profunda. Y el dolor es a veces insoportable de ver tanta infamia.
Bueno, yo quisiera decirte que también estudiando un poco este caso, empecé a ver también como estas similitudes, ¿no? A mi papi Pablo Muentes, que ahora está siendo procesado por la justicia, le amenaza y le dice, te voy a enseñar a respetar. Y también Jaime Nebot lo amenaza a mi papi en público. O sea, son unas cosas, y ni hablar de cómo Rafael Correa lo vejó públicamente cada vez que pudo en las sabatinas. Eh, y está ahí la claridad, está ahí la verdad, ¿no es cierto? Y es tan duro como tú dices, y no me imagino lo que es esperar como 14 años y resistir, pero sí quiero decir que para mí, o sea, verte, y además ahora también vi que, y esto quisiera como que me corrobores, que van a hacer ahora un nuevo, o están haciendo un proceso para como rearmar este tercer informe que fue desaparecido. Me gustaría como que tú, como esta fuente primera, me pudieras decir si eso es así. Hemos visto casos, por ejemplo, como el de Víctor Jara, en el que su esposa estuvo luchando por verdad y justicia, y después de ¿cuántos son? Como después de 50 años, estos asesinos reciben una condena, uno de ellos se suicida, y después de eso su esposa muere. Después de eso la esposa de Víctor Jara muere, pero como sosteniendo en esta vida la misión de traer la verdad y la claridad, no para ella solamente, sino para el mundo. Desde que pasó esto, nosotras hemos sabido que esto iba a ser toda la vida. No estamos tampoco desesperadas, pero tú eres una mujer que ha vivido y ha guerreado esto, y también para nosotras tú eres un ejemplo de lo que es resistir. Y quisiera decir, como ahora más que nunca, pienso que es muy importante que nosotros nos podamos unir, podamos llevar esta historia a los jóvenes, a las personas como nosotros que tal vez no conocen, que yo conocía porque tenía un padre maravilloso que me contaba. Sin embargo, ahora que hemos tomado este medio para poder llegar a las mentes jóvenes y tratar de diversificar, ¿no? De ponerlo en Spotify, tratamos de mover la información y, como yo digo, de llevar esta claridad para que el país no se quede sin memoria, porque esa es la única forma en la que tal vez no se vuelvan a repetir estas historias, y como tú, nosotras también tenemos ese compromiso de que esto no le vuelva a pasar a nadie. Entonces, bueno, sí, me gustaría si nos puedes contar un poco a todos esto de este tercer informe. Uh-huh. Imagínate que termina la sentencia condenando a 3 personas, pero yo no me quedé conforme. Según ellos, los autores materiales, según la fiscalía, jueces, autores materiales, nunca encontraron la pistola con la que asesinaron a mi esposo, nunca hicieron una seria investigación, nunca investigaron la persecución de mi esposo, porque cuando yo le envío al fiscal indicándole que por favor llame a los generales para investigar la persecución, él me contesta en un impulso, el fiscal Astudillo, me contesta que lo que se investigaba era la muerte del general Gabela, más no la persecución. Nunca quisieron investigar. Yo me quedé inconforme con esto y hablo con el señor ministro del Interior de ese entonces, el señor Serrano. Uh-huh. Y él me dice que bueno, que van a investigar. Ya habían pasado 3 meses de lo que yo hablé con él, no se investigó nada. Voy a los 3 meses nuevamente, hablo con él y me dice, es que no he podido investigar porque el caso Quinsaloma me tiene muy ocupado. Ustedes no se imaginan la impotencia que salí de conversar con él, cuando él mismo, la primera vez que hablé, me había dicho que lo de mi esposo era sicariato. Les mandé una carta al ministro de Seguridad, al presidente de la República. Algunos no querían recibirlo, pues me impuse y ahí me quedé hasta que me cojan la carta. Les llamaron por teléfono a algunos para que reciban la carta y amenazándoles que iba a ser pública la carta. Entonces, todos los que les mandé la carta, que eran 6 personas, cogieron la carta y me llamó el secretario de ese entonces, del presidente Rafael Correa Delgado, que ahorita es asambleísta, el señor de Resueta, si más no recuerdo. Ahorita es gran asambleísta de Alianza País.
Y me dice que yo qué quería con todo esto. Entonces le dije que yo lo que quería era hablar con el presidente y darle todos los datos y la información. A lo que me dice que sí. Entonces el día martes había una sabatina y un conversatorio que le estar en Guayaquil y que fuera. Bueno, hablar con él unos momentos fue duro. Me recibe diciéndome, bueno, aquí matan a alguien, asesinan a alguien y es crimen de Estado. Y, o sea, de una manera prepotente. Déspota. Luego, o sea, llegó un momento en que iba de lo déspota, cuando él me dijo la prensa corrupta y todo lo demás, refiriéndose. Entonces le dije, vea, señor presidente, cogí una carpeta, creo que yo ya estaba muy enojada, cogí la carpeta y un poco le senté duro sobre la mesa y le dije, ¿por qué no se permite ver las pruebas que le traigo? Le hablé de la persecución que había sufrido mi esposo y dijo, aquí el único que falta es el fiscal general del Estado y bueno, dice, esta persecución solo la hacen los militares. Le entregué algunos documentos y él no se comprometió a nada más, nada. Terminó la conversación conmigo, tuvo un conversatorio con la prensa y él a la prensa públicamente le dice que lo que va a hacer es una comisión de la verdad. Habían pasado 3 meses y no se conformaba la comisión de la verdad ni nada. Entonces llamé otra vez a Leonardo Berresueta, donde me dijo que estaba en el exterior. Bueno, hice una rueda de prensa indicando que no se había formado nada y que no se estaba investigando nada del caso Gabriel. Entonces, creo que el 17 de octubre, con decreto ejecutivo, nombran una investigación para investigar el asesinato del general Gabriel. Nombran a un perito, que yo no lo contrato, lo contrata el mismo gobierno. Parece que no les gustó el tercer producto. El perito termina de hacer toda su investigación el 3 de septiembre del 2013, para que ustedes tengan una idea. Y a mí me entregan un informe sin firma ni semilla del perito Mesa, la señora Lady Zúñiga, me lo entrega el 9 de julio del 2015, casi 2 años después. En esa investigación, el señor Pablo Costa, representante de la señora Pesantes, que en ese tiempo era la ministra del Ministerio de Justicia, ¿sí? Ella ya me había dicho que estaba descartado el delito común. La misma ministra, en una reunión que hubo, le llamó la atención a Pablo Costa por haberme dicho eso. Hay testigos de eso. Realmente, miren lo que sucede actualmente en la justicia. Todo eso tienen, ¿sí? Han sido llamados porque por ese comité institucional pasaron más de 70 personas, 80 personas. Y qué difícil que ha sido, porque ya no quieren regresar han ido a declarar una vez, pero ya no quieren regresar a declarar. Sí, porque ya dieron su versión. Y llega el colmo, hace poco, de enterarme de una declaración, porque yo estuve allí, de uno de los que fue a declarar, un almirante, que dice que mi esposo, cuando estaba en la clínica agonizando, hablaba y que a él le habló. Realmente da náuseas y la justicia, para ellos no pasa nada. Que no quieran ir a declarar, que el mismo Fernando haya salido públicamente a decir, los documentos me lo entregó la señora Lady Zúñiga, de un PowerPoint. Las declaraciones de Fernando en la asamblea fueron realmente, creo que cualquiera con esas declaraciones públicas, cualquier fiscalía podía haber avanzado bastante en el caso, pero creo que no se tiene eso. Realmente creo que la investigación que hizo el Estado en el comité institucional, creado solo por ministros del Estado, lo único que hizo fue crear ese comité para borrar las huellas que había dejado el delito. Y de eso estoy convencida, porque para que hayan hecho desaparecer el tercer producto, donde estaban los nombres según el perito, porque yo no estoy segura ya de qué es verdad y qué es mentira. Sí, me han engañado tantas veces que ya no sé a quién creer. No sé cómo es la justicia, me siento engañada, me siento lastimada lo más profundo, como ustedes no se imaginan. Sí. Cuando yo ya sabía que estaba terminado el tercer producto, recurro al mismo fiscal general de ese entonces, al señor Chiriboga. Sí. Voy con mis abogados y él tenía ahí al fiscal que llevó la causa y al policía que había investigado. Y cuando yo le entrego la carta que yo le había mandado a Rafael Correa en septiembre del 2017, indicándole que me entreguen, por favor,
que me entreguen el informe, sí, porque yo ya sabía que estaba listo. Entonces viene el fiscal, los documentos de prueba que yo le di, coge y me los lanza por la cabeza. Era el fiscal general de la nación. Nunca había sometido a tanta humillación. Nunca había sido ofendida de esa manera tan cruel e infame. No se imaginan lo que sentí, mucho más delante de 5 hombres que ninguno hizo nada por defenderme. Me quedé callada. Ustedes no se imaginan, tenía ganas de tirármele encima, golpearlo. Me contuve porque el fiscal general ni siquiera estaba enterado del caso Gabriela, que sucedía y que no. Él había hecho 2 declaraciones públicas en las que decía que era delito común porque la pistola con la que habían asesinado a mi esposo la habían encontrado en una banda de delincuentes, cosa que nunca sucedió. Entonces ese día yo estaba tan dolida después de lo que me hizo el fiscal general, que le dije: yo no creo en nadie, señor fiscal. Lo único que quiero es que usted me dé las pruebas. Usted ha dicho en 2 entrevistas que la pistola ya la han encontrado. A mí jamás me han comunicado que han encontrado la pistola con la que asesinaron a mi esposo. Quiero que en este momento me enseñen las pruebas. Se dirigió al fiscal que estaba allí, al fiscal Astudillo y al policía, y les ordenó que me enseñen la pistola. En ese momento, los 2 se miraron y le terminaron diciendo entre dientes que la pistola jamás se había encontrado. Claro, nunca se encontró porque nunca quisieron investigar. Nunca quisieron profundizar en la investigación. A los 8 días de que murió mi esposo, tal vez un mes, llegó alguien de la Fuerza Aérea a mi casa a decirme que tenían un documento de persecución de mi esposo que reposaba dentro de la Fuerza Aérea. Y fui, hablé con el fiscal a decir eso, y el fiscal lo que me dijo era: grábelo. ¿Cómo ir a grabar a un tipo que no sabía qué podía hacer? A los pocos días, no solo es eso, él nunca quiso investigar. Más, fuimos perseguidos. Los primeros días de asesinato de mi esposo fue una tragedia. Encima del dolor, la policía llegaba frente a mi casa, ¿sí? Y tomaba fotos y salían en feroz fuga. Mi hija alcanzó a tomarles la foto y le mandó al fiscal. Y el fiscal dijo que ese carro pertenecía a la policía. Jamás olvidaré tanto dolor. El mismo ministro de ese entonces, el ministro Vera Rata, ministro del Interior, hacía declaraciones públicas junto al fiscal Astudillo, que no sé qué hacía con el ministro del Interior, indicando que era mi esposo el que había salido a dispararle a los que habían ingresado a mi casa. Yo estoy convencida desde que un inicio que sucedió lo de mi esposo, el Estado ecuatoriano ya tenía preparado la farsa que iba a decir del asesinato de mi esposo. Eso ya lo doy por hecho. Nunca fueron a visitarlo. El único que fue a visitarlo cuando los 10 días que agonizó mi esposo fue el almirante Arellano. El señor presidente de ese entonces, expresidente ahorita que anda huido por el ático, ¿sí? Nunca llamó solo 5 días después de que enterré a mi esposo a darme el pésame. Jamás podrán imaginarse cada uno de esos miembros de ese comité cómo me trató. Los ministros de justicia, cuando yo les pedía reunirme mientras investigaba, unos me hacían ir de gana a Quito. Ustedes saben cuánto cuesta un pasaje de Guayaquil a Quito cuando se compra de última hora, para decirme a última hora que no podían recibirme. Más decirme que solo tenían 2 minutos y que hablen 2 minutos que tenían que irse al oriente. O decirme simplemente que no sabían nada del caso, que no estaban al tanto. O cuando fue un carro a mi casa, mientras ellos investigaban, el comité institucional investigaba un carro con 2 hombres, un carro Hammer. ¿Cuántos carros Hammer habrán aquí en Guayaquil? Y ya habían cámaras por el sector. No quisieron investigar el comité institucional. 2 hombres donde decía si ahí era que vivía la familia del comandante hijo de tal que habían asesinado hace 2 años. No investigaron. Nunca quisieron investigar. Será porque ellos tenían la conciencia sucia y porque ellos estaban en complicidad
de lo que sabía y públicamente había sido amenazado mi esposo y nunca quisieron investigar ese lado. Ahora sí, el mismo general Borges, que en la primera comparecencia con el fiscal Astudillo dijo que no le había amenazado, ahora, como una perfiladora que contrató la fiscalía, ahora sí reconoce que le amenazó a mi esposo. ¿Pero qué vale? Yo lo veo libre. ¿Lo están investigando? No. ¿Lo ha llamado la fiscalía a ir a hacer su rendición de cuenta, su rendición a la fiscalía? No. Lo llamaron a él y a otros generales. ¿Y saben qué pasó, señoras? Sí. La fiscalía, ellos mandaron un comunicado diciéndole que tenía cambio de abogados. Eso fue hace más de un año. Y hasta el día de hoy les vuelven a llamar. Gabela está en la fiscalía, en la Comisión de Derechos Humanos, ¿sí? De Derechos Humanos en la Comisión de la Verdad. Está desde el 18 de mayo del 2018. Me pregunto que si hubiesen hecho un allanamiento, no ahora, no después de 10 años, a la FAE, apenas sucedió el asesinato de mi esposo, hubiesen encontrado maravillas. Pero creo que la fiscalía no quiso ni querrá nunca hacerlo. Más, cuando se sabe que hay documentos que a los 5 años pierden reserva, confidencialidad, los eliminan. Y ahora, ¿qué allanamiento puede ser posible si después de, estamos hablando 14 años, 15 años, porque la persecución fue cuando él fue comandante general? Desde ahí empezó la persecución a mi esposo. Como bien lo decía Fernando, con esos documentos que hasta le fabricaron documentos diciendo que ellos no habían hecho los documentos, los mismos oficiales. Realmente repugna la justicia. Sí. Y yo siempre he dicho que cómo se parece el caso Villavicencio al caso Gabela. La persona que buscó al testigo falso que le pagaron $2,000 es un narcotraficante, ex policía, alias Bandila, que ya lo asesinaron. Justo una semana que le entreguen para que vaya a la fiscalía a declarar en la Comisión de la Verdad, lo asesinan. A otro que estaba involucrado en el caso, Richard Párraga Anchundia, ¿sí? Imagínense que le dejan en la noche para que vaya a declarar, ¿sí?, a la fiscalía, y en la madrugada lo asesinan. Eso es lo que te digo, es el mismo modus operandi que vemos en el caso Gabela, y también, por ejemplo, en el caso de Santiago Loza, que es otro caso que nosotras estamos pues acompañando también. De alguna forma, como decíamos desde el principio, el dolor va uniendo a estas familias que han quedado rotas y que han demostrado, primero, toda la negligencia y la corrupción del Estado, y segundo, también toda esa lucha que hay por la impunidad. Entonces, de la misma forma que ha pasado, o sea, todo lo que me cuentas, como tú mismo has dicho la palabra, es así, es un asco, o sea, asquea totalmente. Repugna ver la calidad de primero de funcionarios que tenemos, pero también como en dónde está la moral, ¿no? Mi ñaña siempre hace un llamado que me gusta mucho, es como, este es un momento histórico en el que todas las personas que han tomado malas decisiones y que han elegido el camino de la corrupción y de la impunidad, nunca es tarde para arrepentirse, nunca es tarde para exponer la verdad, y este siempre es un llamado a que quienes tienen información sobre estos casos en los que reina la impunidad, como el caso del general Gabela, como el caso de Santiago Loza, incluso como el caso de nuestro padre Fernando Villavicencio, y de muchos casos, porque así como hay estas 3 historias, hay muchísimas que además no han tenido ni los recursos, ni la cobertura, ni la voz que hemos tenido nosotros. Patricia, tú, como decía mi hermana desde el principio, eres un ejemplo. Todo lo que nos estás contando hoy es algo terrible que solamente expone la bajeza de este Estado, del que todavía tanta gente no despierta, ¿no? No despierta y siguen defendiendo lo indefendible. Aquí hubo primero mucha corrupción, sobornos y negligencia. Y luego, para tapar eso, hubo un crimen. El crimen del general Gabela realmente es algo que en su momento tuvo muchísima relevancia, y ahora se ha ido bajando el volumen a todo eso. Como tú dices, pues el Fernando siempre lo llevaba como una bandera de lucha, y lo llevó a la asamblea y lo llevó a muchos espacios.
Es más, en este video vamos a colocar un fragmento de esa intervención que hay en la asamblea, que es muy potente. Y también, pues me gustaría, justo como entendemos que ahora va a haber un nuevo momento en el que se va a rearmar este tercer informe, va a volver este perito. ¿Cómo va a ser? Cuéntanos un poco cómo va a ser este nuevo tercer informe. Bueno, la Corte Constitucional le dio la razón a la Defensoría del Pueblo y a mí como tercer ofendido, porque quien hace el acceso a la información pública es la Defensoría del Pueblo. Eso lo hace en el 2018. Y recién en febrero del año anterior, la Corte hace que nos den disculpas públicas por el derecho a la verdad y al acceso a la información pública. Y se reconstruye el tercer producto, porque definitivamente el tercer producto que hizo y que pagó el gobierno de Correa, ¿sí?, ese desapareció, no se encuentra en ningún lado. Aunque sí hay ciertos documentos, pero lo triste es, justo, se desaparece un CD, por ejemplo, donde uno de los detenidos dice que quien paga es un general, ¿sí? Ese se desaparece. Eso en su tercer informe lo dice Mesa, en la reconstrucción del tercer informe lo dice Mesa, ¿sí? Realmente el tercer informe lo hace Mesa, pero ya no con toda la documentación que constaba, ¿sí? Como les dije, o sea, la investigación que hubo fue solo para hacer que se pierdan las huellas de ese delito que dejaron tanto autores materiales como intelectuales. Y realmente hay cosas que han desaparecido. Y gente, ¿sí?, que estuvo como parte de ese comité, que no tienen el mínimo de moral y ética y que digan la verdad, sino que siguen en su inmoralidad, en su falta de ética. No sé qué decirles porque creo que merecen el peor de los insultos, pero creo que los que nos oyen no merecen escuchar. Se prestan para este tipo de corrupción. No saben que a la larga ellos también son responsables de lo que está viviendo el país, porque deberían de tener el valor de ir a la fiscalía y decir solo la verdad. Uh-huh. Pero desgraciadamente lo que fueron esta gente que formó el comité institucional, lo único que hizo, sí, ahora es olvidarse. Tenían amnesia selectiva y eso lo demostraron cuando fueron a la asamblea en el 2018, cuando se reabre una investigación en la asamblea, donde estuvo Fernando y también estuvo Cristian Zulueta. Realmente da mucha lástima que todos los que fueron hablan. No me recuerdo. Realmente el único que habló que existía el tercer producto fue Lenin Lara, pero que después, hace poco, ya retrocedió y dijo que no, que siempre se había hablado de delito común, cuando él sabe que no era delito. Él lo sabe. Más aún, y son altas autoridades, estamos hablando que ahora son asambleístas algunos. ¿Con qué calidad moral, si mienten, pueden llegar a ser parte del Estado como asambleístas? ¿Cómo van a hacer leyes? Dios mío, no entiendo ese tipo de gente que recurre, que está en la asamblea y que se pelea por estar en un puesto en la asamblea y tienen tacha tanto en su vida moral y ética. Claro, es justamente para guardar el tercer producto y se le desaparece de las narices. Uh-huh. Realmente es indignante. Y todavía, o sea, es algo que creo que es lo que a veces en las noches uno piensa, cada palabra que le han dicho, porque ellos a lo mejor se han olvidado, pero cada palabra que le han dicho a uno le ha marcado. Y siempre en mi casa aquí, la familia, siempre decimos, vamos de uno en uno. Primero voy yo, el rato que no esté yo, va uno de mis hijos, y así, hasta que acabe, si es que tienen que acabar con todos los Gabelas. Pero no vamos a permitir que el caso Gabela se quede. Si la fiscalía no nos da públicamente su pronunciamiento de lo que está pasando ahora, creo que el único recurso que nos queda es internacionalmente, porque hemos pedido de todo un poco. Hemos pedido hablar con el presidente Noboa, no nos pudo atender porque estaba en otro lado, tampoco la señora Palencia,
nos atendió un delegado de ella, pero eso fue en febrero de este año, pero hasta el día de hoy tenemos nada. Lo único que queríamos y siempre quisimos, y se lo pedí al presidente Lasso, es que toda la información que constara en todos los ministerios se haga llegar a la Fiscalía. Porque los allanamientos que hizo la Fiscalía no ha encontrado muchas cosas. Yo en septiembre del 2018 hablé con la ministra de ese tiempo encargada, la señora María Paula Romo, y vi la información que estaba en el Ministerio del Interior. Ahí se encontraron más de 7 informes del caso Gabela, del perito Mesa, sin firma ni sumilla, todos con conclusiones que decían que era el robo, pero habían de 23 páginas, de 50 páginas, de 75, de diferentes cantidades de páginas. Yo no me quedo así. Cogí por Messenger, me comuniqué con José Serrano y le dije que por qué existían ese tipo de, que encontré allí, y ese tipo de informes. Y lo que él me responde es que eran borradores de lo que hacía el perito Mesa. Pero un borrador, le contesté yo, borradores y avances de la investigación, pero ¿desde cuándo en un avance y un borrador de investigación se ponen conclusiones, recomendaciones, por Dios? O sea, si pensaron que yo me iba a quedar cruzada de brazos con un informe que hasta confunde, para que ustedes se den cuenta la infamia, ¿sí? O me pensaron tan ignorante. Cuando yo leo el tercer informe que me entregan a mí de 96 páginas, ¿sí? Hay una parte que dice, referente a las 22 horas, ellos dicen que son las 8 de la mañana. Un perito no puede equivocarse diciendo que las 22 horas son las 8 de la mañana. Sí, hasta esos extremos. Y bueno, yo creo que en la asamblea, Fernando dio a conocer perfectamente cuántos informes más. Ahora, cuando se hizo la reconstrucción con el perito Mesa, encuentran en el Ministerio Coordinador de Seguridad, sí, encuentran 3 informes del perito Mesa, también sin firma ni sumilla, con diferentes cantidades de páginas. O sea, más, yo encontré en el Ministerio del Interior, al lado de esos 7 informes, un oficio de la señora Nadia Ruiz, que creo que es funcionaria del municipio en la actualidad. Sí, ella fue viceministra de Justicia. Y encuentro un informe con fecha septiembre del 2014. El perito Mesa ya se había ido, ya no estaba aquí. Dice que se siguen haciendo observaciones al informe del caso Gabela. Y estaba dirigido a todos los viceministros de los diferentes ministerios que conformaron el comité institucional. Realmente creo que estoy convencida, yo en este momento, según investigaciones que yo personalmente las he hecho, que existe ese tercer producto y que uno de los ministros lo tiene. Estoy convencida y sé hasta qué ministro lo tiene. Sé qué ministro falsificaba al lado, corregía. Sé qué viceministra corregía los informes que yo encontré corregidos a mano en los márgenes. Sí. Es tan simple cuando uno ve la manuscrita y estaban corregidos manuscritos en los márgenes. Y todo eso tiene la fiscalía y no hace nada, no encuentra nada. Sí, yo no sé qué espera. Yo creo que me dicen paciencia, pero Dios mío, han pasado 14 años, ¿no? Han pasado, mirad, más aún, es que lo que yo digo, si hubiesen hecho el allanamiento a la Fuerza Aérea, no en el 2018, no cuando recién empezó el caso, hubiesen encontrado todo, ¿sí? Hubiesen encontrado lo de persecución, hasta firmados, humillado y todo lo demás. ¿Y quién lo había hecho? O sea, realmente a mí me espanta cómo actúa la justicia. Pero para la justicia, cuando tú insistes, ¿sí? O sea, como que la culpable eres tú. Realmente da, porque ya he pasado por eso. Imagínate, va un policía corrupto. Ahora en las investigaciones que están haciendo, un policía, el que, según ellos, alteró todo la investigación, parte de lo que alteró la investigación, dice que mi hija sí tenía esa relación, y el fiscal de ahora volvió a investigar lo que ya investigó Astudillo, ¿sí? Indicando, o sea, no quieren entender, ¿sí? Y lo único que han hecho todo este tiempo es hacernos, revictimizarnos de una manera increíble. Nadie podría imaginarse lo que es luchar contra esta injusticia, porque no es justicia, ¿sí? Y yo recuerdo, mucha gente no denuncia, mucha gente no sigue con las causas adelante, es porque se topan con esto, con lo que nos hemos tocado nosotras, con esa humillación, con ese hecho de ver que la justicia no funciona y lo único que pierdes es tu tiempo
dinero, lo poco que tienes, sí, y realmente es un desgaste, te desgastas en todo sentido. Y mira, son esos 13 años, 3 meses, son lapidarios en nuestras vidas como familia Gabela. Pati, yo te quiero preguntar una cosa porque toda tu indignación y tu dolor, pues lo siento en mí, y lo primero que deseo para nosotras, para ti, para nosotras, para todas estas familias rotas que han quedado, es pues, más allá de la lucha que hay que continuar, a veces hacer una pausa en el corazón y traer a la memoria una sonrisa de ese ser amado que tanto nos llena el corazón, ¿no? Yo lo tengo aquí en una medallita todos los días, y quiero preguntarte algo, pues tal vez sale de la temática principal, pero ¿cómo te enamoraste del general Gabela? ¿Sabes qué? Yo era una muchacha porque le conocí cuando tenía 17 años. Él tenía 26 años y realmente no, yo me dedicaba a mi estudio, era muy reservada, no fue fácil para él. Él dice que fui la mujer más difícil de la vida y bueno, creo que yo me enamoré de esa persona amable, de esa persona justa, de esa persona correcta, de esa persona con valores tan marcados, tan suyos. Me sentí identificada, nos identificábamos, creo que teníamos esos mismos valores. Y bueno, de esa manera creo que me llegué a enamorar de ese hombre que era bueno, cariñoso, sensible. Siempre le decía que no parecía militar, porque era diferente. Y las personas que se tomaron en la vida de él, en el transcurso de su vida militar, tengo mensajes que me mandan y me dicen, el general no era un militar normal. Antes que militar era un ser humano. Y son cosas que me llenan de alegría, de felicidad, porque es el ser que yo sé que es, fue y será. Y siempre estará presente con mis hijos. Con mis hijos fue el mejor padre del mundo. Siempre estuvo presente para cada uno de ellos en sus diferentes etapas. ¿Cómo no recordar a ese hombre que cuando mis hijos estaban en natación les llevaba la toalla, los sacaba en las competencias? Tenía trabajo, pero salía corriendo, aunque sea media hora, se daba el tiempo para estar allí. Y creo que mucha gente lo recuerda. De los colegios de mis hijos, la gente me dice, vaya, el general, nos recordamos cómo era el general. No parecía que era general. Era uno más de nosotros, humano. ¿Y cómo te decía de cariño y cómo le decías tú de cariño? Bueno, yo siempre le dije Jorge. Porque, oye, qué seca. Sí, yo siempre le dije Jorge, pero cuando una vez sucedió algo que yo le dije, mi hijito me dijo, usted siempre me dice Jorge, y yo quiero que me siga diciendo Jorge. Y él siempre me decía, mi hijita. Creo que sentía ese hecho de protección. Y 2 años antes de que le asesinen, para un día de la madre, me regaló un corazón de oro con 3 corazones dentro, que él mismo, con una piedra blanca en el centro, y que la vida de él éramos nosotros, sus 3 hijos y yo. Pienso que hablaba con un amigo de mi papi del Brasil, y pues era un amigo que mi papi quería mucho. La verdad, yo solo lo vi una vez en la vida cuando yo era niña, y pues en ese tiempo no había ni mucho internet ni nada, entonces como no hubo una relación. Pero imagínate, pasaron tantos años y pues después del asesinato de mi padre, no sé cómo él se consigue mi teléfono y me busca y me escribe y me manda un mensaje muy hermoso y me dice algo que yo lo tomé como un regalo y pues lo traigo también a esta conversación. Y él me dijo,
no sé cuánto tiempo te tome. Él había perdido un hijo y me dijo, a mí me tomó 4 años empezar a reír contando las historias lindas de mi hijo. Espero que te tome menos tiempo a ti. Y de verdad que siempre guardo eso en mi corazón porque digo, primero lo que sé es que mi papá nos amó profundamente, nos dio una educación y una luz que es invaluable, un ejemplo de vida que es invaluable. Como tú decías, ¿no? La honestidad, la rectitud, esa posibilidad de distinguir lo bueno de lo malo, porque al final de eso es lo que se trata. Y como más allá de poder elegir cada día la sonrisa y la buena palabra y el buen recuerdo de estas personas tan amadas, aparte de eso que es tan duro, también existe un ser humano más individual. En mi caso, una Amanda, una Tania, que ya era una mujer increíble antes de ser la esposa de Gabriela, y también que es mucho más que la vida. Entonces yo quiero que me cuentes un poco quién eres tú, qué te gusta, cuál es la música que escuchas, qué es lo que haces en tu día a día. Y pues ahí vi a tus nietas también tan preciosas. Cuéntame un poco de ti. Toda la vida, desde el mismo día que me casé, fui una ama de casa. Me gustaba. Disfrutaba ser una ama de casa. Lo que me sacó a la vida pública fue el asesinato de mi esposo. El hecho de no permitir la injusticia. Creo que esa ama de casa murió. Muere cuando asesinan al general Gabriela. Y aparece esa Patricia que yo no conocía tampoco, que pensé que no era capaz de salir a la vida pública a pedir esa justicia, a rogar esta justicia. Me vi obligada a salir. Ha sido duro, porque siempre he sido, como les digo, el ama de casa. La ama de casa que vivió para sus hijos, para su esposo. Me gustan las papas fritas, igual que le gustaban a mi esposo. Somos simples. Soy una mujer tan simple. Me gusta el pollo apanado. No me gusta nada complicado, no me hago bolas por nada. Realmente mi vida entera, desde que me casé, mis hijos y mi esposo. Y creo que siempre pensé, y él y mi marido también pensó, que el día que le pasara algo a él, siempre estábamos juntos. Nos iba a pasar a los dos juntos. Pero la vida no fue así. Y realmente creo que hasta ahora sigo esperando que las llaves abran la puerta de la casa. Entre diciendo, mi hija, ya estoy aquí, chicos, vengan. Creo que todavía espero eso. Eso no va a pasar nunca. A veces veo reflejado en mis hijos el orden. Sofía con un orden cuando escribe, de una manera ordenada, detallada, muy pulcra. Anaís, en cambio, ordenada su ropa de la misma manera como él la ordenaba. Mi hijo, con un carácter muy parecido al de su padre. O sea, tenía Jorge el carácter fuerte, pero era risueños, le gustaba reírse, le gustaba hacer bromas.
Y veo reflejado eso en cada uno de mis hijos y en mis nietos también. En mi nieto mayor le veo la forma de sus ojos igual a su abuelo. Mis nietas, cuánto a veces dicen, ¿por qué no baja mi abuelo a bailar con nosotras? Yo creo que esas son las cosas que te parten el alma y siempre va a haber ese dolor presente de la pérdida. Y eso es lo que tienen que entender las autoridades, que lo que perdimos fuimos nosotros, a los que nos victimizaron fuimos nosotros, a los que asesinaron fueron las personas que queríamos con el alma, y no que nos traten de esa manera tan cruel, tan infame. Yo creo que deberían de seguir algún curso de verdad, pero de humanidad, antes que de fiscalía, de cualquier cosa que él tenga. Realmente creo que Jorge Gabela existe en esta casa. Está, a veces cuando le silbo a mis hijos, como él les silbaba, él los llamaba con un silbido particular, diciéndoles pollitos. Hubiese sido muy feliz con sus nietos, porque si hay alguien que disfrutó de sus hijos, ese momento del nacimiento, bueno, a lo mejor fue porque se casó cuando ya tenía 31 años, pero disfrutó mucho a sus hijos. Yo creo que mis hijos son agradecidos con el padre que les di. Y creo que no todos los hijos pueden decir eso, igual que ustedes. Tuvieron un buen padre y creo que eso nos hace diferentes. Y eso nos hace seguir en la lucha. Eso nos hace querer justicia para los demás también. Nosotros siempre decimos que nos gusta mucho la canción, que es de Giordano Di Marzo y se llama Madera Fina. Y es una canción que habla justamente de eso, ¿no? Como de ser hijos del amor, de ser hijos de unos padres. Ahí está. Qué belleza. Esta es una lucha. Sí, se ve muy bien, se ve muy bien. Esta es una lucha muy fuerte, como tú lo decías. Estos políticos, estos funcionarios, no están aquí para entendernos, no están aquí para servirnos ni para acompañarnos en un proceso justamente ni psicológico, ni legal, ni de responsabilidad. Entonces, a ellos no les pedimos humanidad, ¿sabes por qué? Porque ellos son corruptos y ellos están tapando estos actos de corrupción. Entonces, pedirles a ellos humanidad es algo terrible. Y justo como dice la Tamia, por eso siguen en el poder y por eso quieren seguir, para seguir tapando todo el chanchullo que han hecho toda la vida. Y lastimosamente se han encontrado con estas mujeres que no les van a permitir seguir de esa forma. Yo me identifico mucho con lo que dices, Patricia, porque yo soy artista. Yo hago música, yo hago poesía y siento que cuando mataron a mi papá, murió esa persona y tuvo que nacer otra, un animal, un animal que tiene que proteger su familia y que ahora tenemos que proteger esto que se llama justicia, esto que se llama verdad, que está tan prostituida. Hoy estábamos en un taxi y el señor taxista, además, como la crisis es tan loca que un señor como con educación, que tiene que hacer de su carro un Uber para poder sobrevivir, pues íbamos conversando y un señor de clase media y me iba diciendo, lo que pasa es que todos estos políticos son mitómanos. Lo que pasa es que ellos dicen una cosa y hacen otra. Entonces, claro, nosotros que no estamos acostumbrados a decir mentiras ni a estar... No entendemos cómo es posible que nos piensen de esa forma. No entendemos y lo único que pasa es que nos rompen el corazón una y otra y otra vez. Así es. Entonces, realmente como que más allá de pedirles humanidad, es lo que tú decías. Por favor, solo digan la verdad. Solo digan la verdad y además es algo que va a pasar. Mi ñaña siempre dice, a todos les llega la vara de la verdad. En algún momento vas a ser yo que te vayas a la tumba.
Hay un perrito ahí. Ajá. Bueno, sí, eso justamente, que nosotras vamos a estar aquí para mirar cómo va a llegar la verdad en cada uno de estos casos. Yo quiero preguntarte, Pati, ¿qué consejo nos puedes dar tú a nosotras en esta lucha de vida que nos... Insistir, resistir, no queda otra. Si con cada funcionario que nos encontremos y nos insulten y nos humillen y traten de ocultar la verdad, creo que eso tiene que darnos más fuerza para seguir. Y yo creo que esta nueva Patricia que nació, cada que le hacen una cosa de esas, llora, sí, llora mucho, pero se revela. Y el día siguiente sigue, continúa, se levanta. Yo creo que es lo único que podemos dejar. Creo que la huella que tenemos que dejar, todo lo que hemos sido víctimas de esta justicia, es insistir hasta lograr la justicia que queremos. Esa justicia, porque solo queremos una justicia en verdad, no una justicia en mentiras ni farsas. Queremos es una justicia en verdad. Además, justicia tardía no es justicia. Una justicia después de 13 años, 3 meses de un asesinato, no es justicia. Lo único que buscamos ahora es verdad. Esa verdad. Reivindicar el buen nombre de Jorge Gabela, que la misma justicia, los mismos de la Fuerza Aérea, las generales con sus escuditos salieron a asesinar el buen nombre del general Gabela. Más la justicia asesinando el buen nombre de mi hija y de mis hijos y de mi familia. Eso es lo único que queremos, ¿sí? Reivindicación en ese sentido, nada más. Yo creo que es hasta poco lo que pedimos, pero necesitamos en este país es verdad. Verdad. Ya no podemos hacer nada por Fernando, por Jorge Gabela y por tantos otros que fueron asesinados. Lo que podemos hacer es evitar que vuelvan a haber casos Villavicencio, casos Gabela y tantos casos más. Eso es lo más importante, evitar que vuelvan a pasar esto y limpiar esas instituciones que siguen todavía plagadas de gente deshonesta, que le hacen daño a las instituciones, y que ese espíritu de cuerpo nefasto que lo tienen debería de ser más bien para limpiar las instituciones, más no para convertirse en cómplice por omisión de esos individuos que son parte de esas instituciones. Gracias, Pati, por tu consejo. Desde el corazón lo recibo y de verdad que no podemos saber lo que has vivido, pero cada uno, ni siquiera yo, lo que mi ñaña ha vivido, pero en realidad me encantaría como saber que estamos juntas en esto, que sobre todo yo siempre le digo a mi ñaña, la verdad, la información, la claridad, esa es nuestra lucha por la conciencia, para despertar la conciencia de este país. Y bueno, sobre todo quiero agradecerte un montón por tu sensibilidad, por permitirte también contarnos estas partes más íntimas, por permitirte llorar y llorar con nosotras, que eso también siempre sea una buena herramienta. Y también yo por un tiempo solo me conectaba con mi papi a través del dolor, pero decidí hacer un trabajo espiritual y personal para cuando tengo miedo, conectarme con él y coger toda esa valentía, y cuando estoy feliz agradecer esta sonrisa que tengo de él también. Y también quisiera decir que ellos fueron personas que lucharon por la justicia. Nunca hay que olvidar por qué quisieron callar el mensaje, pero ese mensaje no se puede callar, y a veces piensan que callando el mensajero se calla el mensaje, pero nosotras también estamos aquí sosteniendo ese mismo mensaje. Nos hicieron más bien eternos. Sí. Nos hicieron eternos en la vida del país. Así es. En la vida del mundo.
son eternos, vivirán eternamente. Y aquí estamos nosotras multiplicadas como esas semillas de estos grandes árboles, de estos guerreros, de verdad, le veía yo también al general Gabela y decía, qué hombre bien parado para defender eso, ¿no? Sabiendo que su vida estaba en peligro, porque para él habían los valores, esos valores de seres humanos, más allá de nuestra familia. Es una lucha por toda esta familia que es la humanidad, por todo este país, por este país que amamos. Y eso, ¿no? O sea, yo les veo tan parecidos y también tan parecidas a nosotras, y verte después de todo este tiempo, solo me dan más ganas todavía de seguir con esto y saber que es toda la vida y hasta cuando consigamos la verdad, todavía hay una lucha que continúa, porque mi papi se sumó a las voces de tantos que ni siquiera eran de su familia y nos despertó a nosotras también. Yo nací como otra Tamia, después me volví una mujer que todavía era una niña que tenía un padre al que correr cuando las cosas se ponían difíciles, y me quitaron a mi padre, pero ahí estoy yo. Pero deben de estar orgullosas porque tuvieron un padre que se involucró en casos tremendos, en casos duros. Jamás pensé que iba a hacer varias investigaciones como las hizo del caso Gabela. Realmente, cuando se le dio esa reconstrucción del tercer producto, el único candidato presidencial que estuvo presente y que le importó lo que se iba a decir allí fue Fernando, el padre de ustedes. Agradezco en el alma haberlo conocido. Les agradezco a ustedes por ser hijas de quienes son. Y realmente creo que tuvieron un padre maravilloso. Y eso sí, estoy segura, como dice uno de mis hijos, esas personas que están en el caso Metástasis Purga no pueden sentir orgullo, sus hijos, ni de lo que son sus padres, ni de ellos mismos, porque arrastran la condición de sus padres. En cambio, nosotros tenemos que estar orgullosos de lo que somos. Así es, Pati, como cuando empezamos esta conversación hablábamos de qué nomás nos une. Y claro, nos une el dolor, nos une la rabia, nos une la indignación, pero también nos une el orgullo hermoso, sí, de ser pues la esposa y las hijas de estas personas honestas, de estas personas valientes que no tienen precio y que pudieron... Y el hecho de ser diferentes, justamente, de querer, de tener valores morales y éticos que no todo el mundo tiene. Eso. Así es, mi Pati, ¿sabes? Ha sido una charla pues muy emotiva, la verdad. Sí sabía que iba a ser difícil, pero ha sido muy fuerte. También decirte que siento tu figura de mamá oso que está ahí protegiendo a los suyos y me inspiras mucho. Tengo muchas ganas de abrazarte, así que cualquier rato me paso por ahí y te doy un abrazo. Sí. Porque de verdad, este dolor debe juntarnos para que no se vuelva a repetir. Y bueno, nosotros como parte de este legado, de este hermoso legado, estamos sosteniendo la memoria de nuestro padre a través de periodismo de investigación. Y claro, queremos también profundizar en ese tema, y cuando haya más información sobre este tercer informe, pues igual nos cuentas para seguir mostrándolo y seguir hablando de esto. Pienso que, como te decía cuando nos comunicamos la primera vez, este podcast es el inicio de esta tarea que hay que retomar, la investigación del general Jorge Gabela, porque claro, como tú lo has dicho, no deben existir más caso Gabela, caso Villavicencio, no deben existir. Está mal que esto suceda y que las familias queden tan rotas, pero además que el Estado se burle de todos nosotros como seres humanos, pero también ellos deberían protegernos a nosotros, y lo que están haciendo es humillarnos, revictimizarnos, burlarse de lo que ha sido
nuestra lucha, nuestra pérdida. Así que este es un compromiso, querida Patricia, para juntarnos en ese cariño y seguir adelante. Y bueno, estoy a las órdenes. Y realmente para mí soy un poco llorona. Eso me decía mi marido. No soportaba verme llorar. Pero bueno, así somos y no podemos evitarlo. Creo que prefiero ser así a ser tan inmune, tan indiferente con el dolor de los demás. Quiero que simplemente sepan que me uno al dolor de ustedes. Lo sentí. Nunca olvidaré ese día de agosto, cuando en la televisión dijeron que habían herido a Fernando Villavicencio. Creo que recordé la madrugada que asesinaron, que le metieron a mi esposo y le dispararon. Creo que son casos muy parecidos, diferentes fechas, pero muy parecidos. Es una pena que la justicia fallezca. Un abrazo de siempre, y cuando estén aquí serán bien recibidas. Gracias, mi Pat. Gracias a toda la gente que nos ve también, y pueden ir a www.periodismodeinvestigación.com y buscar las investigaciones que ya están publicadas sobre el caso Gabela. Son muy potentes. También vamos a poner aquí en los comentarios, vamos a poner un par de links a los que ustedes se pueden dirigir para que estén informados sobre este caso. Te agradezco mucho, Pati, por tu apertura, por contarnos todo, por este momento pues tan emotivo, pero también de tanta resistencia y tanta rebeldía que se necesita ahora en este tiempo. Y pues nada, un beso gigante a ti, un beso gigante a tu familia, toda la luz y la bendición, y poder ojalá vernos pronto y darnos ese abrazo personalmente. Ojalá que sí suceda. Muchas bendiciones, ¿ah? Así será. Ya pues, mi Pati, nos vemos pronto. Esto fue Smart City. Hacemos posible lo imposible. Colectivo SER. La buena política. Go Estrategias. Haz que el mundo funcione para ti. Fundación Fernando Vive. Prevención, acompañamiento y responsabilidad. Café Ninari. Café con propósito.